Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por seguir minuto a minuto nuestra cobertura, tanto en las plataformas digitales como en la versión impresa de El Comercio. Y bueno, espero que todos se encuentren muy bien. El gran consejo que nosotros le podemos dar desde este medio de comunicación es que encuentren una fuente confiable. Estamos en momentos de mucha incertidumbre. Es necesario que tengan información confiable a la mano. No es necesario tampoco, si desconfían de una información, que la deriven a través de las redes sociales. Eso causa muchísima desinformación y es lo último que queremos actualmente, ¿no? Bueno, yendo al tema que nos toca el día de hoy, como saben, el 11 de abril próximo hay elecciones generales, ¿no? Vamos a elegir a nuestro presidente, vamos a elegir a vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante el Parlamento andino, ¿no? Así que estamos llamados a elegir, pero es necesario que elijamos bien, es necesario que nos tomemos un tiempo para ver quiénes son los candidatos por los que vamos a apostar. En ese sentido, el comercio ha iniciado una campaña para ver quiénes son exactamente las personas que postulan, y vaya que nos hemos encontrado con varios datos preocupantes, ¿no? Entre ellos, más de 30 candidatos registran papeletas, o sea, infracciones de tránsito por manejar ebrios. Hay otro dato también, la lista sube a casi 70 si contamos los candidatos sancionados por manejar sin brevete ni SOAT. Para detallar al respecto, nos encontramos con Juan Pablo León, periodista del Comercio y además autor de esta importante investigación comandada por la campaña No te pases del comercio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, querido Martín, ¿cómo estás? ¿Y cómo están amigos de nuestra audiencia, nuestros lectores que siempre nos acompañan? Efectivamente, Martín, y gracias a Julio que está en la programación, en la organización, en la coordinación de este video. Efectivamente, nosotros lo que hemos hecho en los últimos días, con la ayuda de la Unidad de Periodismo de Datos, ha sido hacer una especie de radiografía, por supuesto que hemos hecho de diferentes factores, ¿no? Hemos publicado sentencias de los candidatos, hemos publicado sentencias penales, civiles, pero ahora toca el tema de las papeletas. ¿Por qué las papeletas? Porque de alguna manera el récord de papeletas de una persona, y esto lo hemos aprendido en los últimos años, el récord de papeletas de una persona puede llegar a significar algo así como una especie de radiografía de cómo se comportan como ciudadanos en general una persona. Y hay muchos ejemplos también para poder, que nos llevan a pensar que el récord de papeletas es como, digamos, es evidente que no se puede, no hay evidencia científica de esto, pero el récord de papeletas muchas veces parece ser una radiografía del comportamiento de la persona, ¿no? Vemos, por ejemplo, este fiscalizador que arrastró una mototaxi hace un mes, que la amarró una mototaxi y la arrastró con pasajeros adentro, resulta que tenía 41 papeletas en su historial. Este señor que produjo un choque múltiple hace unos días en La Molina y que le destrozó las lunas a los carros que él mismo chocó, resulta que tenía un montón de papeletas también. Entonces parece haber una correlación entre cómo uno se comporta como persona y el récord de papeletas. Y además los psicólogos mismos lo avalan. Nosotros en el reportaje que hemos publicado, hay psicólogos que indican que efectivamente se trata de personalidades narcisistas, ¿no? Una persona que comete una o dos papeletas lo entendemos, se puede entender, pero una persona que tiene 70, 80 papeletas, como ahora vamos a ver, Martín, algunos candidatos, son personas que según los psicólogos no le importa el otro, ¿no? Simplemente no pasa nada, puedo pagar la multa. Son como conductas de poder, ¿no? Conductas narcisistas, como una idea, pues, de superioridad, ¿no? Lo que los psicólogos nos han dicho. Juan Pablo, vamos a ir detallando uno por uno cada caso, ¿no? Tenemos varios casos importantes es necesario detallar. Estas personas están postulando puestos que para dirigir las riendas del país en los próximos 5 años. Es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Yo personalmente he quedado impactado con toda la información que nos has dado a través de este especial. Veo acá nombres como Julio el Coyote Rivera, el exfutbolista de Sporting Cristal, a Gustavo Pacheco, que de alguna manera se autodenominó el escudero de Alejandro Toledo, a Pablo Secada, es regidor de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. Y justamente vamos a detallar no solamente de ellos, sino también de otros políticos, ¿no? Mi sensación es de preocupación. Y la primera pregunta para ti es, ¿cuál es tu sensación luego de conocer todo esto? Y luego pasamos a detallar caso por caso. Bueno, mi sensación fue de sorpresa. Nosotros en realidad siempre estamos atentos a los infractores, al volante. Tenemos 3 años en la campaña No Te Pases, pero cuando hemos visto la cantidad de candidatos, estamos hablando de que 553 candidatos
registran papeletas por infracciones de tránsito, de más o menos unos 3.000, pero claro, evidentemente no todos manejan, ¿no? No todos manejan su vehículo. Imagínate que manejan su vehículo más o menos unos 2.000, porque muchos simplemente nunca sacaron brevete. Estamos hablando de casi la cuarta parte de los candidatos que registran alguna papeleta. Y no solamente sorprende por la cantidad de multas, sino por la gravedad de las mismas, ¿no? Por supuesto, hemos hecho un ranking de quienes más papeletas tienen, los candidatos, pero también tenemos información de las papeletas, de quienes han cometido las peores papeletas. Y por supuesto, la verdad es que mi sensación es de preocupación porque esto demuestra de alguna manera cómo se han comportado como ciudadanos, y no solamente los que han pagado sus papeletas, los que han recibido las papeletas, sino además hay una cantidad enorme de candidatos. Hay 79 candidatos que no solamente le pusieron la multa, sino además no las pagan. O sea, hay 79 candidatos que deben cerca de 71.500 soles en papeletas sin pagar, ¿no? Ok, el primer caso entonces, y lo vamos a ver en pantalla, es el de el candidato a la presidencia por Victoria Nacional, George Forsyth. ¿Qué nos puedes decir sobre el señor Forsyth? A ver, en total hay de los candidatos que postulan a la presidencia y al Congreso y al Parlamento andino, el George Forsyth de Victoria Nacional es el único candidato a la presidencia que ha sido multado por manejar en estado de ebriedad. Eh, con ese mismo vehículo, con el mismo vehículo por el que fue multado en estado de ebriedad, fue sancionado, esto fue en el 2012, fue sancionado por incumplir las disposiciones sobre el uso de vías de tránsito rápido. Generalmente se asocia al uso del auxiliar de emergencia en la carretera, que de hecho ya Martín alguna vez hemos hecho un enlace en vivo sobre la cantidad de personas que pasan al auxiliar queriendo evadir el tráfico. También ha sido multado por conducir con una multa G16 que corresponde a circular por una vía no permitida o sobre mangueras contra incendios. Por supuesto, una infracción, una de las más graves infracciones al reglamento. Por supuesto, estas multas, lo que nos han dicho en sus descargos el Partido Victoria Nacional es que, bueno, ya fueron pagadas, que fueron pasadas, pero siempre es bueno recordarle a nuestros lectores cómo se han comportado como conductores las personas que ahora, paradójicamente, quieren pues manejar nuestro país, ¿no? ¿El señor Forsyth ha declarado al respecto? ¿Él mismo ha salido a decir, a declarar sobre estas papeletas o todavía no? A ver, yo en mayo hablé con él por otro tema, cuando en mayo él ya se había lanzado a la presidencia, yo hablé con él por otro tema y ahí le solté el tema de la papeleta como jugando, digamos, como recordándole, ¿no? Un poco cómo manejamos los peruanos, y ahí le dije, señor, usted también ha recibido una papeleta por manejar ebrio, y me dijo, bueno, me pasé, fueron 2 copitas. De alguna manera yo sentí que lo minimizó. Lo cierto es que lo pagó, lo cierto es que fue en el 2012. Y después, ya cuando los medios de comunicación y en el comercio sobre todo hemos sacado esta información, él no ha hablado directamente, sino a través de sus voceros, quienes han dicho básicamente lo mismo, ¿no? Es una falta que de hecho, si esta falta se cometiera ya en este año, cuando está tipificado como delito, podría tener problemas hasta legales, ¿no? En este momento, conducir en estado de ebriedad es tipificado como un delito, que por supuesto nunca te va a llevar a la cárcel porque puedes acogerte a la anticipación, pero sí te puede traer pues consecuencias legales para el futuro, ¿no? Y para cerrar el tema Forsyth, quería saber, ¿es el único candidato a la presidencia con este tipo de infracciones? Así es el único candidato a la presidencia que recibió una multa por conducir en estado etílico. Hay otros candidatos al Congreso que no solamente han conducido en estado etílico, sino además han chocado ebrios, que es de hecho la papeleta más grave de todo el reglamento, ¿no? Chocar Claro. en estado de ebriedad es todavía una causal de mayor sanción, ¿no? Al final de esta conversación, Juan Pablo, vamos a ver en pantalla también este especial que has hecho, candidato al volante peligro constante. Hay un buscador, vamos a explicarle a la gente cómo pueden buscar y utilizar este especial. Y justamente en este especial, el siguiente rostro que vamos a ver es el de el señor Ricardo Repeto, ¿no? Que lo vemos en varias partes del especial y justamente queremos que nos detalles, ¿no? Ricardo Repeto Andrade postula al Congreso por Unión por el Perú. Sí, el caso de Ricardo Repeto llama mucho la atención
y de hecho hemos hecho un esfuerzo de un montón de días para intentar comunicarnos con él porque la cantidad y la gravedad de las papeletas que él ha cometido son de verdad que llaman mucho la atención. Por supuesto, por WhatsApp el señor Repeto nos dijo, sí, no te preocupes, te voy a dar mis descargos, muchas gracias, y al final se cerró, nunca nos contestó. La verdad es que quisiéramos saber un poco sobre por qué en un mismo año el señor Repeto, que además es el hijastro de Antauro Humala, en este momento seguramente algunos lo están recordando porque el año pasado él trabajaba en el Congreso, según información de algunos medios de comunicación, y en el Congreso él tuvo una denuncia por agredir a otra persona, una cosa que él en realidad negó por completo, pero sí fue un escándalo en la comisaría, en fin. Eh, pero lo que queríamos preguntarle es cómo es posible que en un mismo año él haya recibido una papeleta por manejar y chocar ebrio, que es la papeleta M01, la más grave del reglamento, y que además con esa papeleta ya no vuelves a tener brevete nunca más en tu vida. Ese mismo año volvió a ser multado por manejar ebrio y ese mismo año volvió a ser multado por manejar sin licencia. Lo que no explicamos es cómo es posible que sea multado primero por chocar ebrio y después por manejar ebrio y después por manejar sin brevete cuando manejó sin brevete desde la primera vez. Eso es, digamos, una muestra de incumplimiento total a las normas. Estamos hablando de que él es el candidato que tiene todas las peores multas, las multas más graves, él las reúne. No sé, hasta se podría actualizar el reglamento con su comportamiento al volante. Lo que llama la atención es que a pesar de que en el 2015 tuvo todas estas infracciones, chocar ebrio, manejar ebrio y tercer lugar, sin brevete, en el 2020 volvió a ser multado por lo mismo. Increíblemente, nadie lo detiene. En el 2020 volvió a manejar ebrio y volvió a manejar sin licencia. Claro, estas papeletas figuran como pendientes. Yo te explico qué significa cuando están pendientes. Cuando dice pendientes, esas papeletas es que se han judicializado, porque ahora hay muchas personas, generalmente es cuando es así, hay muchas personas que reclaman sus papeletas, o sea, que las impugnan ante el SAT o ante el sistema judicial porque saben que entrampándolas van a congelar su efecto sancionador, entonces no te pasa nada, ¿no? Hay un tema normativo también que como que todo encaja para que uno pueda seguir al volante y seguir impune al volante sin ningún problema, ¿no? Y eso ya lo hemos explicado en otros videos y en otros reportajes. Si uno, Martín, si tú no tienes brevete, imagínate que no tienes brevete, nunca sacaste brevete, y en este momento sales a manejar un carro, un camión, te van a poner efectivamente hay una multa por manejar sin brevete, Martín, pero te van a poner una multa y esa multa no va a ningún lado porque no tienes brevete. No hay, al no tener brevete, esa multa va a limbo, digamos, no va a ningún lado. Hasta el día en que, digamos, como los especialistas, muchos especialistas en materia vial recomiendan, hasta el día en que penalicen ciertas infracciones de tránsito. Cuando se penalicen algunas infracciones, ahí es donde realmente la gente va a dejar de ser impune. Eso explica por qué, ya me estoy desviando un poquito, pero eso explica por qué todos los choferes que manejan esas minivanes en la Javier Prado, esos colectivos en la Javier Prado, muchas veces son extranjeros, venezolanos o extranjeros de cualquier nacionalidad, sin brevete porque saben que si no tienes brevete no te pasa absolutamente nada, ¿no? No vas a la comisaría, tu multa no va a ningún lado porque no tiene brevete, entonces ahí hay un tema legal, normativo que definitivamente tiene que evaluarse, ¿no? Justamente acá nos preguntan entre los comentarios si ya lo aclaraste, pero las preguntas creo que es importante reiterarla, ¿no? Si estas papeletas de este señor Repeto Andrade, que justamente es hijastro de Antauro Humala, nos preguntan si estas ya las pagó o justamente tú mencionabas, ¿no? Que han sido judicializadas. Eso quiere decir que no las ha pagado. Las del 2015, las papeletas del 2015, que fueron las peores, ¿no? Chocar ebrio, manejar ebrio y manejar sin brevete, sí figuran como pagadas. Ahí Oh, por lo menos ok. deben haber unos 10.000 soles pagadas, ¿no? Cuando uno paga la papeleta, ahí está lo interesante, cuando uno paga la papeleta es que la está reconociendo, porque si no la reconoces no la pagarías, ¿no? Eso explica también por qué cuando hay una serie de abogados, y de hecho los hemos investigado y estamos detrás de las cabezas de estos abogados, cuando tú chocas ebrio en algún lugar del Perú, te van a aparecer una lluvia de abogados enorme que lo primero que te va a recomendar, Martín, es no pagues la papeleta. Como sea, no la pagues. ¿Por qué? Porque al pagarla la estás reconociendo. Entonces, estos abogados cuya conducta es bastante cuestionable, hacen todo lo posible para que te liberen de esa papeleta. En vez de que cumplas tu rol como ciudadano, la pagues y puedas cumplir con las consecuencias, los efectos o las sanciones. Entonces, ¿qué pasa? Yendo a la pregunta de nuestro lector,
Las papeletas del 2015, estas tres sí fueron pagadas, pero las del 2020 figuran como pendientes. Generalmente, cuando están como pendientes, es que se han judicializado porque se están cogiendo, se están aprovechando la carga procesal del Poder Judicial para poder entrampar la papeleta. Y cuando uno entrampa la papeleta, el efecto sancionador se congela, queda ahí y tú puedes seguir manejando. Eso explica, Martín, por qué hay tantos choferes de transporte público y choferes particulares también, por supuesto, que manejan con cientos de papeletas en estado pendiente sin pagarlas, porque sencillamente están entrampando. Es como empapelar, ¿no? Cuando te quieren empapelar y te quieren entrampar, aprovechan esa carga procesal del Poder Judicial para poder seguir al volante, porque saben que esa papeleta tranquilamente podría declararse fundado o infundado. O sea, el reclamo que tú haces se declara fundado o infundado en muchos meses, ¿no? Y la papeleta prescribe, ojo, una papeleta prescribe en solamente 4 años. Ok, ok, Juan Pablo. Ahora el siguiente rostro que vamos a ver, la siguiente imagen es de Sonia García Osores, ¿no? Ella postula a la presidencia de la República por Renacimiento Unido. ¿Qué nos podrías decir sobre la señora García Osores? Efectivamente, la señora Sonia García de Renacimiento Unido postula que además Renacimiento Unido tiene a los candidatos, déjame revisarlo, solamente para hacer un paréntesis, Martín, de los 3 candidatos que tienen más cantidad de papeletas, ¿no? Es en ese ranking de los peores infractores, 2 de esos 3 son de Renacimiento Unido. Y bueno, regresando al tema de Sonia García, que es la que postula a la vicepresidencia, ella tiene un total de 10 papeletas entre graves y muy graves, o sea, 7 graves y 2 muy graves. Ha sido multada por no llevar cinturón de seguridad, ha sido multada por adelantar o sobrepasar de forma indebida a otro vehículo y por no respetar las señales que rigen el tránsito, que es una de las faltas más graves del reglamento. Ok, ok. ¿Y estas multas han sido pagadas? ¿Están pendientes? ¿Cuál es la figura en cuanto a estas multas? Sí, en este momento todas las multas que estamos nosotros indicando son pagadas. Todas las multas han sido pagadas y, como ya decíamos, cuando una multa es pagada es que estás reconociendo que tú la has cometido, ¿no? Exacto. El siguiente caso es el de Eddie Peter Conilla Ramírez. Postula al Congreso por Podemos Perú. ¿Qué nos podrías decir, Juan Pablo, sobre este señor? Así es, él postula por Huancavelica, el señor Conilla Ramírez, por Podemos Perú, y él registra 6 multas muy graves y otras 6 graves. En total, 12 papeletas. Y entre ellas tiene 2 papeletas por manejar en estado de ebriedad, es decir, es un reincidente con antecedentes por manejar con más alcohol de lo permitido en la sangre, y también por no presentar tarjeta de propiedad o licencia de conducir, y también por no respetar la luz roja del semáforo. Son 3 de las peores papeletas que existen en nuestro reglamento de tránsito y que además es bastante cuestionable que, claro, no le haya pasado una vez, digamos, como Forsyth, sino 2 veces, 2 papeletas por manejar en estado de ebriedad. Nosotros en la campaña No Te Pases constantemente hemos informado sobre cómo las reacciones, los reflejos del cuerpo, no solamente porque es ilegal manejar ebrio, es ilegal y además es un delito, sino además la reacción del cuerpo cuando uno está manejando y está mareado, está con licor en la sangre, es totalmente distinta, es mucho más lenta que cuando uno está con sus 5 sentidos, ¿no? Por eso es que no solamente es una falta administrativa del reglamento, sino además es un delito, ¿no? Una cosa que llama la atención es que muchos de los candidatos multados por manejar ebrios siguen con el brevete, es decir, no les han inhabilitado el brevete como debería, ¿no? ¿Y a qué se debe, no? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace, incluso asumo tú también te la haces, y qué respuestas has obtenido, ¿no? ¿Por qué si tenemos a estos infractores con infracciones tan graves que ponen en peligro cualquier persona que cruza por la calle, por qué siguen con licencias de conducir? Es la misma pregunta que nos hacemos. Yo estoy ahorita leyendo el reglamento de tránsito y el problema es que es bastante flexible, por así decirlo. Porque vamos a ver el caso muy brevemente, el caso de Sofía Franco. Ya, Sofía Franco fue detenida por chocar en estado de ebriedad. Eso es una multa, que es perdón, la M01, que es chocar en ebriedad. Es diferente a la M02, que solamente es manejar en estado de ebriedad. Ella chocó en estado de ebriedad. Pero ¿qué pasa? Hubo un trascendido cuando chocó de que solamente le iban a poner la multa
por manejar ebrio. O sea, querían, de alguna manera, sacar del escenario que ya había chocado para solamente tener la M02, que es manejar ebrio. ¿Por qué? Porque la multa M02 por chocar ebrio solamente tiene como sanción la suspensión del brevete por 3 años, es decir, por 3 años no manejas, ¿correcto? Pero la M01 sí es la inhabilitación definitiva para obtener una licencia de conducir. O sea, si tú chocas ebrio, sencillamente no vas a tener brevete nunca más en tu vida. El problema es que muchos choques en estado de ebriedad, al final con estos abogaduchos que intentan minimizar la papeleta, van a la comisaría y solamente intentan pelear para que les pongan la papeleta M02, ¿no? ¿Por qué? Porque en 3 años ya vuelves a tener brevete. Ese es el problema. Muchas personas que chocan al final solamente se le está considerando como ebrios al volante con la M02, porque la multa, digamos, la sanción es mucho menor. Es simplemente en 3 años ya vuelves a manejar. En 3 años pues te vuelves en taxi, en micro, lo que sea, y después vas a volver al volante. Personalmente creo que las dos papeletas deberían contemplar la inhabilitación definitiva porque realmente, o sea, claro, yo manejo ebrio una vez, 2 veces, 3 veces como este señor Conilla y no me pasa nada porque, bueno, pasan 3 años y sigo manejando, ¿no? Exacto. El siguiente rostro que vamos a ver, la siguiente imagen, es ese de Héctor Manuel Cochón Barrientos. Él postula al Congreso por el partido FREPAP. Veo acá que tiene 10 papeletas. Así es, tiene 10 papeletas, entre ellas varias por realizar el servicio de taxi sin autorización o hacer el transporte público en una modalidad no regulada. Esto generalmente, o sea, son las R1, la R2, son los códigos de estas papeletas que generalmente se le asocian al servicio de taxi colectivo informal, que claro, en este momento se está formalizando después de una disposición de nuestro Congreso, pero en el momento en que él cometió esas infracciones, el servicio de colectivo era informal, ¿no? Y también ha sido multado por obstaculizar el tránsito, que es una de las papeletas, generalmente cuando operas el servicio de colectivo informal, tienes siempre una papeleta paralela, no solamente por hacer el servicio, sino además tienes otra papeleta que es la G47 por obstaculizar el tránsito. ¿Por qué? Porque la naturaleza del taxi colectivo es esperar a que los asientos se llenen durante varios minutos o durante horas además, y eso hace que se obstaculice el tránsito y evites que haya fluidez. Eso explica por qué además, y eso es otro reportaje que hemos podido publicar en los últimos meses, eso explica por qué en varias zonas del país son los colectivos los que generan tanto tráfico. En los cascos de las ciudades, en Cusco, Arequipa, Puno y por supuesto en Lima, solamente tienes que ir a Javier Prado para ver la cantidad de colectivos que hay en estas minivanes, sin brevete, sin SOA ni nada, y que son finalmente las que generan el tráfico vehicular a los buses grandes del correo, o sea, al sistema formal, ¿no? Hasta este momento hemos visto personas que postulan a espacios políticos, puestos políticos, que han postulado, perdón, que han cometido, que han manejado en estado de ebriedad. También dentro del especial que has hecho, Juan Pablo, tenemos el ranking, ¿no? De los postulantes que tienen más papeletas. Y estamos hablando de personas que tienen sobre 40 papeletas. Y a continuación, el primero de ellos que vamos a ver justamente es el de el señor Eber de Ríos Abad, Renacimiento Unido. ¿Cuántas papeletas tiene este señor? El señor Eber Berríos tiene 66 papeletas y en este momento estoy seleccionando, nosotros en nuestra base de datos es enorme, por eso tenemos obviamente que estar. Acá tengo las 66 papeletas. Él tiene más o menos la mitad son consideradas graves, una cuarta parte son papeletas muy graves y de las 66 solamente es papeleta leve, ¿no? Entonces, claro, uno puede entender, a veces los especialistas, las personas con quien nos orientamos un poco, los especialistas en materia vial dicen, bueno, no, un conductor pues de 40, 50 años no puede haber cometido 2, 3 faltas, pero llegar a 66 papeletas, la verdad es que llama bastante la atención y por eso es que nos hemos tomado el trabajo de presentar estos rostros de personas que han cometido una cantidad de papeletas. No solamente preocupa la cantidad de papeletas, sino además el tipo de papeletas, es decir, la gravedad de papeletas que evidentemente pueden poner en riesgo a los ciudadanos, ¿no? Acá entre los comentarios dicen son 66 vistas por las autoridades. ¿Cuántas habrá cometido sin ser visto por las autoridades? Eso es un dato también preocupante, ¿no? 66 papeletas vistas por las autoridades. Es una buena pregunta, en realidad no puedo ver acá el nombre de quien ha comentado, pero la verdad es que es una pregunta muy válida, porque
claro, tú puedes cometer ahorita, haces un tramo, no sé, Chorrillos, La Molina, y claro, puedes cometer 40 infracciones, pero ¿cuántas de ellas te van a terminar multando? Una, dos, quizá, ¿no? Pero ¿cuántas efectivamente puedes haber cometido? No sé, 200, 300. Hay que, varias veces hemos analizado el tema de cómo es posible que una persona pueda tener 66 papeletas y siga teniendo el brevete vigente, ¿no? Y eso pasa mucho porque el sistema de puntos, el sistema de resta de puntos, la verdad es que deja mucho que desear. Pareciera que el sistema de puntos no funcionara, de alguna manera no disuadiera a las personas para seguir manejando, ¿no? Ok, ahí justamente vemos la cara de este señor Berríos con 66 papeletas. El siguiente en la lista de los tres candidatos con más multas, el siguiente es Rubén Pedro Cangahuala Mantilla. Tangahuala. Él postula por Lima por el partido Patria Segura, 50 papeletas, Juan Pablo. 50 papeletas efectivamente son las que tiene, y la mitad de las papeletas son del reglamento de transporte público, las que ya habíamos hablado, las que tienen código R, ¿no? R19, R18, R15. Entonces, generalmente estas papeletas son impuestas a las personas que realizan el transporte público. Entonces, este señor, al parecer, antes de postular al Congreso, se ha dedicado al transporte, y aprovecho también en decirle a nuestros lectores que en los próximos días, la próxima semana, va a salir un reportaje sobre los candidatos vinculados al transporte público. ¿Por qué nos parece importante? Porque estos candidatos tienen flotas de transporte público que deben bastante dinero al SAT, a la SUNAT, a las municipalidades y al Ministerio de Transportes en papeletas, y que aún así quieren postular a la alcaldía. Y además es importante el tema de sus flotas porque además digamos, la experiencia los años nos han podido decirlo, lo delicado que es que hayan candidatos con empresas de transporte público, porque hemos visto ya, por ejemplo, el señor Guillermo Aliaga, que fue uno de los principales promotores del servicio de taxi colectivo, en su candidatura el año pasado, digamos, hizo su campaña al Congreso pegando afiches en un montón de minivanes de la Javier Prado, y al final fue visto él mismo presentando un proyecto de ley a favor de su formalización. Muchos se acordarán del señor Guillermo Aliaga, ¿no? Entonces, eh, pareciera que el sector del transporte también está bastante interesado en estar al Congreso. Por supuesto, también hemos visto al mismo presidente de la Comisión de Transporte, el señor Luis Carlos Simeón Hurtado, que él mismo ha dicho, estamos hablando del presidente de la Comisión de Transportes, quien se ha autodenominado la voz de los colectiveros informales y quien finalmente fue uno de los principales promotores de su formalización, que es lo que ya estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, el sector transporte en el Congreso es un tema que hay que tomar con pinzas y por eso nos hemos dedicado a investigarlo, ¿no? Y finalmente, Juan Pablo, la siguiente que vamos a ver en imagen es a Rina Silvana Huacre Mendoza. Ella postula por Lima por el Partido Renacimiento Unido. Justamente 40 papeletas. ¿Qué nos podrías decir sobre ella? 40 papeletas a su corta edad, ella tiene menos de 40 años y tiene 40 papeletes, es una conductora bastante recurrente y es de Renacimiento Unido, estamos viendo que tres de los peores candidatos al volante son de Renacimiento Unido, ¿no? Y efectivamente los que acabas de mencionar son los tres candidatos con más papeletas, es decir, los más infractores, los que peor se han portado en cuanto a cantidad de papeletas. Claro, y Renacimiento Unido, justamente vemos acá a Ciro Gálvez, ¿no? Quien postula la presidencia por ese partido. ¿Se han podido comunicar con Ciro Gálvez? De alguna manera, preguntarle No, por qué tienen estos señores. hemos hecho todo lo posible, pero al final nos terminamos acercando a voceros o a representantes del partido, pero lamentablemente en muchos días de insistencia no terminamos claro, a veces yo digo, bueno, ¿qué más podrían decir, no? ¿Qué más podrían explicar? Podrían explicar no sé, que ya la pagaron, podrían explicar que ya fueron pasadas, pero no hay mucho que decir porque en realidad es una falta, digamos, las papeletas están ahí, ¿no? Las papeletas están ahí y digamos, a veces pues podrían no tener mucha excusa, no podrían, quizá podrían simplemente no tener nada que decir, ¿no?
Antes de pasar para ver el especial, que ya lo pueden ir mostrando en pantalla, no hay problema en eso, Julio nos puede ayudar con eso. Te quería preguntar, porque nos hacen esta pregunta en interno, ¿no? Si se ha evaluado a todos los partidos y que nos cuentes un poco, entiendo, eso es un trabajo junto a la sección de data del comercio y queríamos que nos cuentes un poco cómo se ha hecho ese trabajo, cuánto tiempo ha demandado y para conocer esos detalles y que la gente quede tranquila de que sí se ha evaluado a todos, ¿no? Sí, hemos evaluado a cerca de 3.000 candidatos, o sea, todos los candidatos inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones, en todas las jurisdicciones, además, en un trabajo que nos ha tomado unas 2 semanas, pero 2 semanas buceando y buceando. Por supuesto, este trabajo también ha sido liderado por Martín Hidalgo, que es quien maneja el área, la sección de la unidad de periodismo de datos del comercio, que él ha tenido acceso a todas las papeletas, no solamente papeletas impuestas y pagadas, sino además a las papeletas que deben. Repetimos, hay 79 candidatos que no solamente recibieron las papeletas, sino además no la han pagado, ¿no? Y deben más o menos unos 75.000 soles, es decir, todavía no han cumplido con su rol de ciudadano, su deber de ciudadano de pagar la papeleta que ellos recibieron, ¿no? Y justamente toda esa información la pueden encontrar en el especial que estamos viendo justo en pantalla, que se llama Candidato al Volante Peligro Constante. Tenemos ahí tu crédito, el crédito también de la Unidad de Periodismo de Datos del Comercio, Juan Pablo. Si bajamos un poco, Julio, justamente vemos ahí la lista, ¿no? La primera lista es los multados por chocar el vehículo en estado de ebriedad. ¿Qué otras listas vemos ahí? ¿Qué otras informaciones podemos encontrar, Juan Pablo? Bueno, en total hay 65 candidatos multados por manejar ebrios sin brevete ni SOAT. Y nosotros, digamos, este especial multimedia te permite elegir la papeleta, es decir, hemos hecho ahí una filtración, una elección de las papeletas más graves, que en este caso son chocar el vehículo ebrio, manejar ebrio, conducir sin licencia, desobedecer a la policía de tránsito y hacer taxi colectivo o algún servicio de transporte no permitido. Entonces tú, digamos, en ese especial te conviertes en policía, de alguna manera te pones en los zapatos del policía, eliges la papeleta, por ejemplo, podemos elegir los que han chocado en estado de ebriedad, ¿no? Le hacemos clic, Julio, y abajo te aparecen todos los candidatos con el tipo de falta, con el importe, lo que pagaron, cuándo se cometió y la placa del vehículo, y por supuesto a qué postula, ¿no? Ahí veo también, Juan Pablo, un buscador. A través de ese buscador, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puede interactuar la gente que visita este especial? Básicamente permite ese buscador poner el apellido, por ejemplo, podemos poner el apellido Forsyth, no sé si Julio nos acompaña con eso, en ese buscador podemos poner Forsyth y nos va a aparecer eh, las, las, em, las características de la papeleta que él recibió, ¿no? Ok, genial, genial, Juan Pablo. Un trabajo interesante. Nos comentas también que vamos a tener más información al respecto sobre los candidatos. Y bueno, creo que hemos ayudado un poco a entender, un poco a exhortar a la gente que es el momento de elegir, pero es el momento sobre todo de elegir bien, investigando quiénes son los candidatos por los que vamos a votar el próximo 11 de abril. Juan Pablo, yo te quiero dar el pase como siempre. Si quieres agregar algo, subrayar algo de todo lo que hemos comentado, por favor, adelante. Sí, bueno, yo les invito a todos nuestros lectores a navegar por nuestra página web, a navegar por nuestras redes sociales, porque el trabajo que está haciendo en este momento de la unidad de periodismo de datos, la unidad de política en hacer una filtración, por supuesto, la televisión muchas veces nos muestra anécdotas y episodios muy importantes de la vida de estos candidatos, pero es bueno también el rol activo del lector para informarse, para entrar a una página web y sobre todo a una manera fácil de filtrar información. Nosotros ya hemos publicado bastantes especiales en los cuales tú puedes poner simplemente el partido o la región o el nombre del candidato y te sale todas las características, las sentencias, las papeletas, todas las características y toda la vida que ha tenido cada candidato. Es un trabajo que nos tomamos en favor de este rol de servicio que nosotros tenemos hacia nuestros lectores y que esperamos que pueda ayudar a que tomen una buena decisión al momento de votar este abril de 2021.
Vamos a poner en esta entrevista, en esta conversación en vivo, todos los enlaces que ustedes pueden consultar sobre los candidatos para que los tengan a la mano y si tienen a bien compartirlo sería genial, ¿no? El conocimiento hay que compartirlo, la buena información hay que compartirla para justamente tomar una buena decisión el próximo 11 de abril. Bueno, espero que todos se encuentren bien, espero que todos sigan bien. Les pido por favor que se cuiden mucho. Y nada, sigan la cobertura del comercio, es una fuente especializada con información de primera mano y que es importante que tengamos en cuenta ese detalle. Listo, mi nombre es Martín Tumay, gracias a Julio Melgarejo, gracias a esas casi 1000 personas que nos han acompañado durante la charla y nos vemos en unos minutos más. Cuídense mucho. Chao, chao. Muchas gracias, chao.